Hola, 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 ¿cómo están? Bendiciones. Dios los bendiga. Muchas gracias por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM. Damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en su programa de niños valientes y esforzados. Gracias a Dios, vamos a dar gracias a Dios y pedirle a Dios que sea Él el que dirija esta tarde, lo que se lleve a cabo durante toda esta horita, ¿vale? Cierren sus ojitos para orar. Señor bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por esta tarde maravillosa, mi Dios, por la cual, Padre Santo, tú nos has dado la vida, Señor, nos has proveído, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu amor, por tus misericordias, Señor. Señor, en esta tarde, Señor, te pido que seas tú, Señor, preparando los corazones, Señor, y la vida, Señor, de cada niño, Señor Dios Todopoderoso, que se conecte. Señor, que seas tú tocando, Señor, el corazón de cada uno de ellos, Señor. Que cada palabra, Padre Santo, que ellos estén aprendiendo de tu palabra, Padre, quede plantada en sus corazones, Padre Santo. Asimismo, mi Dios, te pido, Señor, por cada persona, Padre, que esté, Señor, conectada, Señor, por medio de los medios electrónicos, Padre Santo, por los cuales, Señor, se transmite, Señor, este programa, Padre. Gracias, Padre Santo. Te pido, maravilloso Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar, Señor, y en la casa de cada uno, Señor, de los que escuchen, Señor, tu palabra, Padre. Señor, te pido, maravilloso Dios, que no haya nada, mi Dios, que interrumpa, Señor, esta grabación, Señor, que seas tú, Señor, llevando todo a cabo, Señor, todo, Padre Santo, para que tu nombre sea exaltado, sea glorificado, Padre Santo, y nuestras vidas, Señor, sean bendecidas, Señor, y sean, Señor Dios Todopoderoso, ministradas, Señor, por medio de tu hermosa palabra, Padre. Bendice el tema de hoy, Señor Dios Todopoderoso, que seas tú, Señor, en medio de este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues vamos a empezar el tema del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Les mando un fuerte abrazo, deseando que tengan una hermosa tarde en compañía de sus seres queridos. Y en donde nos estén escuchando, que Dios los bendiga y que Dios guarde su camino. Bueno, pues vamos a iniciar. Estamos en el tema número 17. Estamos en el tema número 17. Y se llama El llamado de Moisés. ¿Se acuerdan que la clase anterior fue el nacimiento de un líder? Hoy vamos a ver el llamado de ese líder, llamado Moisés. Nuestra referencia bíblica de nuestro tema del día de hoy se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 22 y capítulo 4. Y el texto para memorizar de esta semana se encuentra en Salmos 32:8 y dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8. Se queda de tarea para aprender su versículo de esta semana y leer el capítulo 3, versículo 1 al versículo 22 y capítulo 4 de Éxodo. Ya sea que lo lean ustedes o que le pidan a mamita que por favor se los lean, para que también sea edificada su preciosa vida. Y recuerden la clase que vimos el día de hoy durante la semana, ¿vale? Pues vamos a empezar. Nos quedamos en la clase anterior, ¿verdad? Hablamos sobre que Moisés se casó con la hija de Jetro llamada Séfora. Era una de las 7 mujeres que estaban en el pozo cuando aquellos malhechores
las querían echar del pozo. Y aprendimos y vimos en la clase anterior que Moisés era un hombre justo y le gustaba defender a las personas. Y él defendió a estas chicas de estos malvados hombres y les ayudó a dar de comer a sus ovejas y a darles de beber a sus ovejas. Después, ¿verdad? Conoció a su padre, Jetro, que también se llamaba Reuel, y, y después lo invitaron a comer y su suegro, ¿verdad? Después le dio en casamiento a su hija Séfora. Y después tuvo dos hijos llamados, llamado Gerson, dos hijos que les llamó Gerson y Eliezer. Esa era la familia de Moisés. Su esposa, Séfora, y sus hijos, Gerson y Eliezer. Esa era la familia de Moisés, que vivían en Madián. ¿Y se acuerdan que Moisés salió huyendo de Moisés? ¿Se acuerdan por qué salió huyendo? Salió huyendo porque él había matado a un hombre egipcio por defender a uno de sus hermanos hebreos. ¿Ah? Nos quedamos en eso en la clase anterior. Pues hoy vamos a ver cómo fue el llamado de Moisés. Dijimos que él salió de Egipto a la tierra de Madián. Y después de haber sido un príncipe en Egipto, llegó a ser un pastor de ovejas. Dios iba a trabajar en Moisés. Vimos que él estaba preparado para una gran tarea. Y nos quedamos que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, ¿verdad? En Egipto por el rey Faraón que se había levantado en ese entonces, y entonces vivía ahora el pueblo de Israel en opresión, porque este rey Faraón le estaba dando miedo porque estaba viendo que se estaba multiplicando más y más el pueblo de Israel. Y entonces prefirió, ¿verdad? También decretar una orden de matar a todos los varoncitos y que los echaran al río Nilo. Y dijimos que Dios cuidó desde entonces a Moisés, siendo un pequeño bebé, lo cuidó. ¿Ah? Pues hoy vamos a ver cómo Dios trabajó en Moisés y cómo trabajó también, ¿verdad? En su tiempo. Acuérdense que Dios, el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Él trabaja a su tiempo. Y iba a empezar a trabajar con Moisés cuando Moisés ya tenía 80 años. Él vivió 40 años en Egipto, aprendiendo todas las costumbres de ese lugar, toda la ciencia, todo el conocimiento de ese lugar. Y después pasó 40 años siendo pastor de ovejas. Se hizo un pastor de ovejas. Y un pastor de ovejas dijimos que es una persona, ¿verdad?, que da su vida hasta por sus ovejas. Ama a sus ovejas, provee el alimento para sus ovejas y puede dar la vida por sus ovejas. ¿Se acuerdan también cuando vimos una clase de David? Que él amaba a sus ovejitas y se acuerdan que luchó con un león y con un oso porque querían comerse a sus ovejas, ¿verdad? Y ese era, en ese entonces, en esos 40 años, Moisés, ¿verdad?, había estado trabajando de, de pastor y se había hecho un corazón de un pastor de ovejas. Un hombre apasionado con las ovejitas. Y él durante 40 años estuvo tratando con esas ovejitas. Les daba de comer, las cuidaba de que ningún animal feroz, ¿verdad?, se comiera sus ovejitas. Y proveía su alimento por ellas y daba hasta la vida por ellas. Las cuidaba, las protegía. Y entonces durante todo ese tiempo,
El corazón de Moisés se hizo el corazón de un pastor, así como el corazón de Jesús, de nuestro gran pastor Jesús. ¿Se acuerdan que también Jesús es el gran pastor? ¿Verdad? Él dijo, yo soy el buen pastor y la vida doy por mis ovejas. Él era un gran pastor, tenía un corazón de pastor porque amaba a su pueblo. Y así Moisés fue trabajado en el desierto teniendo este oficio de pastor, 40 años. Y eran 40 años en egipcio y 40 años de pastor, ya tenía 80 años cuando Dios trató con Moisés. Y dijimos que Dios, no importa la edad que tenga uno, Dios trabaja con esa persona, porque dijimos que todos tenemos un plan en la mente de Dios. Y todos venimos a este mundo con un plan planeado por Dios. Y Moisés tenía un plan planeado por Dios. Y tenía un trabajo que hacer en esta vida. Y era ser el libertador del pueblo de Israel. Y Dios estaba por trabajar con Moisés. Y bueno, entonces cuando Moisés se encontraba en Madián, ya siendo pastor y ya con 80 años, se enteró, llegó la noticia a Madián de que Faraón, el que estaba reinando y el que había decretado matar a Moisés, quien lo encontrara lo matara, porque él había matado un general del ejército de este hombre, ¿verdad? Y entonces, después de muchos años, muere este rey de Egipto. Pero lo triste de esta noticia es que el pueblo de Israel seguía en esclavitud. Llega a los oídos de Moisés que el rey Faraón había muerto, pero también se enteró que sus hermanos seguían siendo esclavos en ese lugar y aún más cruel estaban siendo con este pueblo. Se había vuelto más la ingratitud de esos hombres egipcios contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Y habían pasado entonces, ¿verdad? Seguía el pueblo de Israel en opresión. Y habían pasado ya 80 años desde el día en que la princesa, la hija del rey Faraón, había levantado en la cestita a Moisés, ¿se acuerdan? Y durante 40 años Moisés aprendió las ciencias y las artes de los egipcios. Y durante los últimos 40 años, él había trabajado como un humilde pastor en Madián. Aparte, durante todo ese tiempo, Moisés se fue desprendiendo y desaprendiendo las costumbres de Egipto, porque él había aprendido toda la cultura de su lugar. Y aparte, acuérdense que en ese lugar de Egipto también adoraban muchos ídolos. Ahí, ahí abundaba la idolatría. Entonces también tenía muchas cosas que él había aprendido de esas culturas. Entonces, durante todo ese tiempo que Moisés estuvo trabajando de pastor, también fue desaprendiendo mucha cultura que él había aprendido de Egipto. Dios estaba haciendo que él olvidara todo eso. Él quería trabajar en Moisés ahora y lo iba a capacitar para poder trabajar para el plan que él tenía trazado para el pueblo de Israel, para poder cumplir la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, de, primero, de que su pueblo se multiplicara como la arena del mar y como las estrellas. Y aparte, le había prometido a Abraham que le daría un lugar al pueblo de Israel, una tierra prometida para ellos, donde fuera de ellos, porque ahí estaban ellos como extranjeros, no era su tierra,
Pero también Dios le había dicho a Abraham que su pueblo iba a sufrir primero. Y entonces ahí en esa parte también Dios ya había estado cumpliendo con esa parte. El pueblo de Israel estaba sufriendo y ahora iba a libertar a su pueblo. También le dijo a Abraham que después él libertaría a su pueblo y lo sacaría de esa esclavitud. Y después lo llevaría a una tierra donde fluyera leche y miel, donde fuera su tierra de ellos, donde ellos podrían habitar. Y ahora él estaba escuchando el clamor de su pueblo, porque durante todo ese tiempo que estaba siendo esclavizado el pueblo de Israel estaba clamando día y noche: Señor, ve nuestra necesidad, ve nuestra congoja, nuestra opresión, Señor, escucha nuestras voces. Y oraban a Dios continuamente, suplicaban a Dios porque Dios los escuchara y los pudiera sacar de esa gran esclavitud en la cual estaban siendo oprimidos en ese lugar. Pero Dios, ¿verdad? Y en cuanto a Moisés, tanto estaba olvidando todas las costumbres de ese lugar, como también a lo mejor, ¿verdad? Ya estaba olvidándote también de su pueblo que estaba ya sufriendo, ¿verdad? Pero había alguien que no se había olvidado de ese pueblo. Y ese alguien era Dios, quien siempre está, dice la palabra de Dios, que sus ojos siempre están, ¿verdad? En todo lugar. Y él también en el corazón de Dios estaba el pueblo de Israel. Y él no se, aunque Moisés se hubiese olvidado, y aparte, pues también Moisés no podía pararse en ese lugar para poder ir y ayudar a su pueblo, porque él estaba marcado, ¿verdad? Con la orden del faraón, que cualquiera que lo encontrara le diera muerte. Entonces tampoco podía pararse por ahí Moisés. Pero Dios, en su gran misericordia, no se había olvidado de su pueblo Israel, ¿verdad? Él había estado escuchando durante esos 80 años el clamor de su pueblo y había llegado el momento de actuar a Dios. Había llegado el momento de que Dios actuara y de que Dios pudiera dar contestación a todas esas oraciones. Había también cuidado, aún en esas circunstancias, Dios estaba cuidando a su pueblo y Dios lo seguía multiplicando. Y también había también escuchado las oraciones de su madre Jocabed de que cuidara y guardara a su hijo Moisés. Porque acuérdense que también las madres siempre oran por los hijos. Y Jocabed no era una excepción. Jocabed oraba día y noche por su hijo que había sido alejado de Egipto. Y también esas oraciones eran escuchadas por Dios. Y Dios también estaba cuidando a Abraham, a Moisés en ese lugar de Madián y durante todo ese tiempo que iba al desierto a buscar comida para sus ovejas. Y todo ese tiempo también lo cuidó. ¿Ah? Y también había escuchado y también había tenido misericordia de Moisés, porque también Moisés, acuérdense que era un hombre bueno. Tenía los genes del pueblo de Israel, ¿verdad? Él era un israelita. Y Jocabed, el tiempo que lo tuvo a ella cuidando, ella le habló de Dios, aún en su niñez, y fue amamantado por una hebrea. Entonces tenía los genes del pueblo de Dios. Era un israelita y conocía y había oído hablar del Dios de Israel. Entonces tenía las raíces, Moisés, del pueblo de Israel. Había oído. Y también su suegro, acuérdense que el suegro de Moisés, Jetro, conocía a Dios, conocía al Dios de Israel, porque era un profeta en esa tierra. Y entonces también, Jetro también tuvo mucho que ver de que él le contaba las historias desde Génesis a Moisés. Entonces Moisés conocía al Dios de Israel y él había seguido el camino y él había optado por servir y por
por obedecer a Dios y portarse bien, ¿verdad? Había tenido sus fallas porque había salido por un asesinato que había cometido. Pero Dios también estaba trabajando con Moisés y también ya lo había perdonado. Y estaba trabajando en su corazón. Y también Moisés ya se había arrepentido de lo que había hecho. Y había llegado el momento en que Dios iba a trabajar en la vida de ese hombre, aunque él tuviera 80 años. Pero había llegado el momento de trabajar con Moisés. Y es cierto que usted había cometido algunos errores, ¿verdad? En su juventud, pero Dios aún estaba considerando en su mente, ¿verdad? Estaba considerando el futuro líder de Moisés para poder sacar de Egipto a su pueblo de esa opresión que estaba siendo oprimido su pueblo. ¿Ya? Y ahora había llegado el tiempo de Dios. Dios estaba listo para cumplir su promesa y también estaba listo el hombre que él usaría para liberar a su pueblo. Y ese hombre era Moisés. Había llegado el tiempo de Dios para trabajar en la vida de Moisés. Una vez más, hace uso de un hombre común y corriente, como tú y como yo, para poder trabajar en sus planes. Y estaba tomando un pobre pastor. No estaba tomando a un gran líder con armas, con caballos, ¿no? Era un pastor de ovejas, ¿verdad? Era un humilde pastor de ovejas que él iba a usar para sus planes preciosos, maravillosos y poder seguir salvando la nación donde iban a ser el Salvador del mundo. Y entonces estaba ya también preparado el hombre que iba a ser el líder y libertador del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Pero ese encuentro, déjenme decirles, queridos niños, no fue en un palacio, ni tampoco junto a unas pirámides de Egipto. No. El encuentro que tuvo Dios con Moisés se dio junto a un arbusto en el desierto. Mientras un día Moisés conducía a sus ovejitas, ¿verdad? Conducía a sus ovejitas por el desierto, llegó a un monte llamado Horeb, que también es conocido Monte Sinaí. Llegó hasta ese monte Horeb, una montaña que luego llegó a ser considerada santa por todo lo que en ese lugar iba a ocurrir. Y lo vamos a ver durante la vida de Moisés. Llegó a esa montaña. Iba buscando pastos para que sus ovejitas pudieran pastar. Y caminó Moisés, que llegó a la montaña de Horeb. Llegó hasta ese lugar. Pero vio algo que le llamó la atención a Moisés en ese monte Horeb. Le llamó poderosamente la atención a Moisés y vio a lo lejos un arbusto. Un arbusto que estaba en llamas. Estaba en llamas. Y él vio a lo lejos y dijo, ¿qué es eso? Y conforme se iba acercando, vio que era un arbusto. Y se paró y estuvo viéndolo por un largo tiempo. Estuvo viendo, pero vio algo asombroso, que aunque ese arbusto estaba en llamas, empezó a ver que no se consumía, que el arbusto estaba completito y únicamente estaba rodeado y en medio y todo alrededor de ese pequeño arbusto estaba en llamas. Pero él estaba viendo que ese arbusto no se consumía. Entonces, Moisés era curioso. Entonces dijo, qué raro, ¿por qué no se consume ese arbusto? Veo que está en llamas y ya es un buen tiempo para que ese arbusto se consumiera.
Pero el arbusto no se consumía. Y estaba sorprendido Moisés de ver que ese arbusto no se consumía, ¿verdad? Entonces, Moisés, asombrado y atraído por lo que estaba viendo, se dijo en sí, qué increíble es esto. Voy a ver de cerca esta visión. ¿Y por qué no se consume esta zarza? Pues en los años en los cuales Moisés había estudiado mucha ciencia en Egipto, él nunca había oído hablar que un arbusto no se quemara. Y nunca había estudiado eso en toda la ciencia de Egipto que él había estudiado, porque él era un hombre estudiado. Él había sido estudiado con los grandes profesores de Egipto. Y en todas esas cosas que él había estudiado, nunca había estudiado que un arbusto pudiera estar en llamas y que no se consumiera. Por eso estaba sorprendido. Él nunca había oído hablar esto y nunca habían visto sus ojos esto. Y entonces él no dijo, bueno, ya me voy. No, él se sintió atraído por esa gran visión que estaba teniendo. Y entonces dijo, voy a acercarme y veré por qué esta zarza no se consume. Y entonces, al ir acercándose Moisés a la montaña, escuchó una voz de entre esa zarza que le dijo, y lo llamó por su nombre, Moisés, Moisés. Y se asombró Moisés y volteó por todos lados para ver quién era y de dónde venía esa gran voz. Y entonces, al quererse acercar un poco más, vuelve a escuchar esa gran voz potente que le dice, párate ahí, no sigas y quítate el calzado, porque el lugar que estás pisando es santo. Y entonces Moisés, ¿verdad? Oye una vez esa voz, pero cuando oye la primera voz, él dice, heme aquí. Primero busca la voz y busca dónde llega, de dónde viene esa voz que está escuchando. Pero aún así él dice, heme aquí. Él no corrió, él aún así dijo, heme aquí. Y cuando él trata de caminar un poco más, vuelve a escuchar esa gran voz y le dice, no te acerques más y quítate las sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Y ese lugar estaba siendo santo, queridos niños, porque estaba la presencia misma de Dios, no porque era un lugar desierto. Ese lugar estaba siendo santo por el simple hecho de que estaba la presencia, la misma presencia de Dios en ese lugar. Y cuando oye decir esto Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Inmediatamente retrocede Moisés y comprende que quien le está hablando es el mismo Jehová, el mismo Dios que había escuchado oír hablar a su suegro Jetro de él, ¿verdad? Y entonces se retrocede y se da cuenta que es el mismo Dios que estaba hablando con él. Entonces rápidamente se quita las sandalias y se tapa inmediatamente la cara. Se tapa la cara porque él comprendía que el que estaba hablando con él era el mismo Dios. ¿Y saben por qué, queridos niños? Porque para los hebreos era una convicción de que todo hombre que viera a Dios con los ojos debía morir. Y sabía esto Moisés. Por eso en cuanto él sabe que ese lugar estaba siendo santo, se tapa inmediatamente y hace reverencia ante la zarza, porque comprende que el que está delante de él es el Dios Todopoderoso. Y entonces se tapa, porque sabía que si veía al Dios, él podía morir en ese instante. Por eso se tapa su cara y hace reverencia ante esa zarza.
¿Ah? Y entonces se quita inmediatamente los zapatos, Moisés, y entonces sigue hablando Dios con Moisés. Y le dice, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo, fíjate lo que le dijo, en Éxodo 3:7 le dijo, he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo y he escuchado sus lamentos y estoy consciente de su dolor. Así que he decidido liberarlos del poder de los egipcios. Y mientras Moisés escuchaba esa gran voz potente, él sintió emoción al escuchar que Dios tuvo compasión y misericordia de sus hermanos hebreos. Pero él no sabía que iba a ser mandado él mismo, queridos niños. Entonces él al momento se emociona porque él sabía, él se había ido y se había quedado que sus hermanos estaban siendo golpeados y siendo esclavizados horrorosamente. Entonces él sabía que sus hermanos estaban sufriendo. Y cuando oyó que Dios dijo que los iba a liberar y que había escuchado sus lamentos y que iba a liberarlos, Moisés ha de haber sentido una alegría en su corazón de que por fin sus hermanos iban a ser liberados de esa gran esclavitud, ¿verdad? Y entonces Dios le estaba dando a entender a Moisés que él no se había olvidado de su pueblo, que aún estaba en el corazón de Dios y que había escuchado durante esos 80 años el clamor de su pueblo. ¿Se dan cuenta cómo Dios escucha las oraciones, queridos niños? Pero en esto nos damos cuenta que a veces las oraciones, ¿verdad? No son contestadas inmediatamente. Hay oraciones que Dios te contesta inmediatamente y otras que te dice, espera, aún no es tiempo. Y otras que no las contestan porque no son, lo que tú estás pidiendo a Dios no es bueno para ti. Entonces, ¿se acuerdan que también tuvimos una clase de la oración? Que cómo Dios contesta las oraciones. Y a veces Dios contesta inmediatamente y otras veces dice, espérate, aún no es el tiempo. Y otras, no las contesta porque no es su voluntad y no es bueno para ti lo que tú estás pidiendo. Y una de esas oraciones era una de esas. No era el tiempo del pueblo de Israel, no era el momento. Durante todo ese tiempo que ellos estaban clamando, no era el tiempo de que Dios contestara esas oraciones. Él estaba preparando el momento por el cual esas oraciones pudieran ser contestadas y darles la contestación de vida. Pasaron 80 años, queridos niños, que este pueblo estuvo en esclavitud y llorando a su Dios, clamando a Dios por misericordia, que los salvara de los azotes, de la esclavitud, del hambre, ¿verdad? Porque también les empezaron a racionar la comida. Les daban de comer, pero les racionaban la comida también, ¿verdad? Y sufrían mucho, trabajaban día y noche bajo el sol, pero no era el tiempo de contestar la oración de su pueblo. Pero llegó, después de 80 años, llegó el momento en que esas oraciones Dios las tomó en cuenta y dijo, he oído ya, hasta aquí ya están las oraciones de mi pueblo y estoy, dice la palabra de Dios, y estoy, ¿verdad? Dice, y estoy consciente de su dolor, porque él sabía que durante esos 80 años habían estado clamando por misericordia. Y dice, y entonces he decidido liberarlos. Era el tiempo de que esas oraciones fueran contestadas. Después de 80 años, queridos niños. Entonces, acuérdense que Dios obra su tiempo y había llegado el momento de que Él sacara a su pueblo de esa gran esclavitud. Pero aún así, mientras Moisés estaba escuchando,
Probablemente también se estaba haciendo esa pregunta, ¿por qué Dios me está hablando en el desierto, verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo? Pero inmediatamente obtuvo la respuesta, queridos niños, porque inmediatamente Dios le dice, prepárate porque voy a enviarte a ti a Egipto para que saques a mi pueblo de esta esclavitud. ¿Ya? Y probablemente Moisés dijo, yo, Señor, pero ¿cómo voy a ir ahí allá? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a decirles? ¿Cómo me voy a presentar, verdad? Moisés aún no se sentía capacitado porque empieza a hacerle una serie de preguntas a Dios y Dios se las va contestando, queridos niños. Él tiene una conversación con Moisés. ¿Se dan cuenta cómo nuestro Dios todopoderoso es real? Es un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que siente, un Dios que escucha, un Dios que ve. ¿Cómo no creer en este Dios maravilloso, queridos niños, queridos radioescuchas? ¿Cómo no tener nuestra fe fundada en este Dios maravilloso? En un Dios que trabaja con personas como tú y como yo. Él no busca personas superdotadas de sabiduría, superdotadas con unos grandes carros, con grandes caballos. No, él actúa y trabaja con personas normales. Y sobre todo, ¿qué estaba haciendo Moisés cuando Dios tuvo ese encuentro con Moisés? ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando en su lugar de trabajo. Estaba humildemente trabajando en su trabajo. ¿Te das cuenta que Dios puede hablarte también en cualquier lugar? Moisés estaba trabajando en su trabajo de pastor. Estaba llevando a pastar a sus ovejitas y Dios se apareció, habló con él. Y también Dios habla de diferentes maneras, queridos niños. ¿Se acuerdan cómo habló con Jacob? En aquella escalera donde bajaron ángeles y subían ángeles. Y Dios pudo hablar con Jacob, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y cuando habló con Moisés, cuando le dijo, Moisés, sal y mira el cielo. Y le dijo, mira las estrellas, ¿puedes contarlas? Y dijo Moisés, no, Señor. Entonces Dios habla de una o de otra manera, pero Dios habla. Y ahora, ¿cómo nos habla a nosotros, queridos niños? Nos habla con la palabra de Dios. ¿Cómo habló también con José? Por medio de sueños. Dios nos habla de diferentes maneras, queridos niños. Y si Dios decide hablarte por un sueño, lo puede hacer. Porque Él es el poderoso, porque no hay nada imposible para nuestro Dios todopoderoso. Él puede hablarte con voz audible, puede hablarte en sueños, te habla con su palabra, porque Él es un Dios todopoderoso y Él puede hablarte como Él quiere. Y en esta manera, Él estaba hablando por medio de un arbusto, en medio de llamas que no se consumía. Y en medio de esas llamas estaba Dios hablando con Moisés. Y cuando le dice, prepárate porque tú vas a ir a sacar a mi pueblo de Egipto de esa esclavitud. Moisés se sorprende porque era un humilde pastor. Aunque él había sido un príncipe en Egipto, pero ahora él era un simple pastor, un humilde pastor, ¿verdad? Pero cuando él está delante de Dios y le dice, él no se siente capacitado para esa tarea tan peligrosa, ir delante de todos esos egipcios y de saber que había un antecedente de que él había matado a un egipcio, ¿verdad? Para él era peligroso volver a presentarse en esa tierra. Pero Dios le promete, queridos niños, que Él estará con él. Dice, no te preocupes, Moisés, yo voy a estar contigo, no te dejaré. Tú simplemente vas a ser el instrumento por el cual vas a ir a sacar a mi pueblo y poder tener diálogos con el nuevo faraón que se había levantado. Ya había muerto el otro faraón que había decretado muerte para Moisés, pero ya estaba otro faraón por el cual Moisés iba a tener
que tener diálogos con este faraón, ¿verdad? Entonces, entonces le empieza a decir, pero yo, ¿cómo voy a ir yo, Señor? ¿Qué les voy a decir? En primer lugar, no conozco. ¿Cómo te llamas, Dios? ¿Cómo les voy a decir quién me manda? ¿Qué les digo si me dicen quién te manda? Y entonces el Señor le dice, ¿verdad? Él le dice y le da su verdadero nombre, le dice, yo soy el que soy. Tú les vas a decir que te manda, yo soy el que soy. Así les dirás. Cuando te digan quién es el que te manda, dile, yo soy el que soy, me mandó. Gloria a Dios, ¿verdad? Y luego, y le dice, y así le mandó Moisés que lo diera a conocer con esas palabras y con ese nombre. Yo soy el que soy. Moisés conocía a Dios solamente por lo que le había dicho su madre Jocabed cuando lo crió hasta los 8 años o 12 años, cuando lo fue a entregar al palacio, ¿verdad? A la hija del faraón. Y después lo que le había contado su suegro Jetro del Dios. Pero no conocía el nombre real de Dios. Y él lo estaba mandando a una misión peligrosa, volverse a presentar con los egipcios. Y difícil. Para él, ¿verdad? Para él como hombre, porque para Dios era fácil. Pero Dios siempre le gusta trabajar con nosotros. Le gusta trabajar mano a mano con nosotros. ¿Se dan cuenta? Y hoy iba a trabajar ahora con otro hombre llamado Moisés, ¿verdad? Y entonces le dice, yo soy el que soy y me vas a dar a conocer con mi pueblo, con Faraón y con egipcio. Con ese nombre me vas a dar a conocer en ese lugar. Y vas a ir y te vas a presentar primero, le dice, primero te vas a presentar con los jefes de todas las familias, con los líderes, con los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel eran todos los jefes de las familias. Y le dice Dios, sigue hablando y dándole instrucciones a Moisés. Dice, vas a primero a presentarte con los jefes, con los ancianos de Israel, que son los jefes de las familias. Dice, te vas a presentar con ellos y les vas a decir que he escuchado el clamor, que he escuchado sus oraciones, que he escuchado todo lo que están sufriendo y que he decidido liberarlos. ¿Eh? Primero le dice eso Dios a Moisés, que se presente con los jefes de las familias y que les diga que ha escuchado, ¿verdad? Se iba a presentar Moisés y le iba a decir, vengo de parte de Dios, yo soy, me ha mandado, yo soy el que soy, me ha mandado. El Dios, Jehová, me ha mandado. Estuve con él hablando, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, ¿verdad? Me ha mandado y me ha dicho que ha escuchado el clamor de su pueblo, que ha escuchado todo el lamento que ustedes han tenido, que ha escuchado todo el dolor que han estado sufriendo y que ha llegado el momento de liberarlos de esa esclavitud, ¿verdad? Primero le dice el Señor que se presente, pero también dentro de todas esas instrucciones que Dios estaba dando a Moisés para poder sacar a su pueblo de ahí, también le dijo, pero mira Moisés, también te advierto que no va a ser fácil, porque Faraón va a poner resistencia, no va a dejar salir a mi pueblo tan fácilmente. Va a poner, yo voy a endurecer el corazón de este hombre, pero al final voy a dejar que suelte a mi pueblo Israel. Pero primero va a conocer mi poder y las maravillas. Va a conocer quién soy yo, quién es el Dios Todopoderoso, quién es el Dios de Israel, quién es el Dios del pueblo Israel. Primero voy a darle a conocer quién soy yo. Y voy a darle a conocer con quién se puso. Acuérdense que el que se ponga con el pueblo y con los hijos de Dios es como si se pusiera con el mismo Dios, porque Él es el que nos defiende. Dice la palabra de Dios que Él está defendiendo a sus hijos de todo.
cuando nosotros somos hijos obedientes, ¿verdad? Y él siempre está cuidando a sus hijos, pero le dice, pero te advierto que Faraón no va a dejarlos ir tan fácilmente, porque yo voy a endurecer su corazón, porque primero voy a enseñarles quién soy yo. Voy a enseñarle mi poder y mis maravillas. ¿Ah? Dice así que, para que sepas que no va a ser fácil que salga mi pueblo. Vas a batallar un poco con Faraón, Moisés, pero al final los dejará ir, porque yo haré que deje salir a mi pueblo, pero no sin antes mostrarle mi poder y mis maravillas. Cuando Dios terminó de hablar por un momento con Moisés, ¿verdad? Cuando terminó de darle instrucciones, Moisés le dice a Dios que tal vez los israelitas, dice, bueno, Señor, pero tal vez los israelitas y aún los egipcios, ¿qué tal si no me creen que yo he estado con Dios? ¿Qué hago? ¿Qué hago si aún así yo les digo, el gran yo soy el que me envía y me ha dicho que ha escuchado los ruegos, pero si aún después de que yo les diga todo esto, si aún no me creen ni el pueblo ni los egipcios, ¿qué hago? Y le dice Dios, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y dice Moisés, una vara. Era su cayado, la vara que había agarrado para poder sostenerse y poder subir el monte Oreb, porque quería ver también qué era lo que pasaba. Entonces había agarrado una vara para poderse detener. Y le dice, una vara. Y le dice, ok, Moisés, tírala al suelo. Le dice Dios, ¿qué tienes en la mano, Moisés? Y le dice, una vara. Y le dice, tírala al suelo. Y cuando la echa al suelo, la vara se convierte en culebra. Y entonces Moisés se da un salto para atrás porque se espanta. Y entonces le dice Dios nuevamente, Moisés, toma la culebra por la cola. Y cuando Moisés toma la culebra por la cola, se vuelve a hacer una vara en su mano. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad, queridos niños? Y después le dice, ahora la toma y después le dice, ahora Moisés, te pido que metas tu mano debajo de tu túnica. Y hace esto Moisés, mete su mano abajo de su túnica y le dice, mete tu mano debajo de tu túnica. Y cuando la mete Moisés, le dice, ahora sácala. Y cuando la saca Moisés, ¿verdad? Saca su mano llena de lepra. La lepra, queridos niños, era una enfermedad muy terrible que hacía que la carne del cuerpo del ser humano se fuera pudriendo poco a poco. Y la mano de Moisés había salido llena de lepra, leprosa, podrida su mano, llena de lepra. Y cuando Moisés ve su mano, también se asusta. Y le dice Dios, no te asustes, Moisés. Ahora vuélvela a meter. Y la vuelve a meter otra vez debajo de su túnica. Y cuando Moisés vuelve a sacar su mano, la saca nuevamente normal. Dios había sanado nuevamente su mano. Y dice, ¿harás esto delante de Faraón? Si no te creen lo que les has dicho, entonces haces estas señales. Haces estas señales. Y si no te creen cuando eches la vara al suelo y si no te creen cuando vean tu mano llena de lepra y luego la vuelves a meter, entonces tomas agua del río, me dice, tomas agua, si no te creen estas dos señales, entonces tomas agua del río y la tiras en tierra y el agua se convertirá en sangre. Se hará sangre en la tierra. Y dice, y le da esas tres señales Dios a Moisés para que pudiera hacerlas delante de Faraón. Pero después Moisés vuelve a tener dudas y temor. Le dice, bueno, ya tienes con qué defenderte delante de Faraón para que vea que yo soy
es el que te está enviando. Pero después de que Dios le da estas señales, Moisés sigue temeroso y miedoso y le dice, ay, Señor, no sé hablar, Señor. Mira, en Éxodo 4:10 lo que le dice. Y le dice Dios a Moisés, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que has estado hablando conmigo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. ¿Cómo le voy a hacer? Mejor manda a otro, Señor. Ok, está bien las señales, Señor, yo voy y me presento. Pero déjame decirte, Señor, que no soy bueno para hablar. Soy torpe en hablar. Tal vez no era muy elocuente, ¿verdad? Tal vez se ponía nervioso al hablar delante de, y sobre todo delante de una eminencia, porque acuérdense que un faraón era la eminencia de ese lugar, ¿verdad? Era un hombre muy importante. Entonces decía, ¿cómo me voy a presentar? No sé hablar ni aún ahorita que estás hablando con tu siervo, ni antes ni hoy. No he sido bueno para hablar. Soy torpe. No sé dirigirme ante la gente. Moisés no se creía capaz de poder decir las cosas que Dios le pedía que dijese a Faraón y al pueblo. Pero aunque Dios le advirtió, ¿verdad? Que eso no sería el problema, porque Dios es el que nos da, nos capacita, es el que nos da el poder y nos capacita para poder hablar delante de la gente, queridos niños. Porque cuando él le dice eso, dice, a ver, Moisés, ¿quién hizo la boca? ¿Quién hace oír al sordo? ¿Quién hace ver al ciego? ¿Quién le hizo el oído al sordo? ¿Quién le hizo el ojo al ciego? ¿Quién hizo la boca al hombre? Pues Dios. Y si Dios hizo la boca, y si Dios hizo el ojo, si Dios hizo al hombre, obviamente que Dios te da el poder para poder realizar los planes que Él tiene para tu vida. Dios había llamado a Moisés y Dios iba a capacitar a Moisés. Él no iba a mandarlo, ¿verdad? Así nada más porque sí. Dios lo iba a capacitar y Dios iba a poner la palabra en su boca. Mira, dice en Éxodo 4:12. Ahora pues, le dijo Dios, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar, Moisés. No te preocupes. Yo hice tu boca y yo voy a ser el que va a hablar por medio de tu boca. Solamente tú serás el instrumento por el cual yo pueda sacar a mi pueblo de Israel. Pero yo voy a hacer todo, Moisés. Yo voy a trabajar en ti. Yo voy a ser tu boca. Yo voy a hablar por medio de tu boca. Pero Moisés le insistía a Dios que enviara a otra persona. Y le dice, mejor envía a otro, Señor. Te vaya a fallar en este mandato, Señor. Pero Dios no quería encargar esta labor a otra persona. Él decía a Moisés y Moisés iba a hacer. Él no iba a cambiar de parecer ni por Moisés. Y le dice, no, Señor, mejor envía a otro. Pero ¿saben qué pasó? Dios se enojó con Moisés. Mira lo que le dice en Éxodo 4:14 al 15. Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo acaso tu hermano Aarón, el levita? ¿Y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y yo estaré en tu boca y con la suya y les enseñaré lo que habéis de hacer. Me dice, ok, está bien, Moisés. No conozco a tu hermano, entonces tu hermano te acompañará, pues. Yo hablaré contigo y tú hablarás con Aarón para que pueda hablar lo que tú tienes que decirle. ¿Verdad? Dice, ok,
¿Conozco a tu hermano Aarón? Anda pues, ahorita vas a encontrarte con él y él se alegrará de verte y se pondrán de acuerdo. Yo hablaré contigo, Moisés, y tú hablarás con Aarón y le dirás lo que tiene que hacer. Pero aún así yo también estaré en la boca de tu hermano Aarón. Entonces, Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Yo estaré contigo, no tengas miedo. Yo voy a estar en tu boca y yo voy a estar en la boca de Aarón. Voy a estar con ustedes, no tengan miedo. Yo voy a estar ahí, les voy a ayudar a sacar a mi pueblo. Le infunde confianza a Moisés. Él no quería otro hombre. Ese era su plan. Ese era por la cual él había venido a este mundo, ¿verdad? Era su trabajo de Moisés. Y aunque Moisés no quería y se resistía, decía Dios, no, tú vas a ser, ya te lo dije. Él iba a ser el líder, él iba a ser el libertador que iba a sacar a ese pueblo. Y de esta forma, queridos niños, ¿verdad? Querido Radio Escucha, es como Dios llama a Moisés a una tarea gigantesca, titánica, porque era mucho pueblo y que iba a sacar de ahí y iba a presentarse ante una nación completa y ante el gran faraón, que en ese entonces era una gran eminencia en ese lugar, ¿verdad? Pero Dios, vemos que Dios, aunque lo estaba mandando a una gran tarea, era una gran tarea, no le dio un gran ejército, ¿verdad? No le dio caballos, no le dio armas, escudos, cascos, no le dio nada de eso, ¿verdad? ¿Verdad, queridos niños? No lo equipó con nada de eso para poder ir a sacar a su pueblo, ni con millares de ejército. No, él no le dio una tarea muy grande a Moisés, pero no lo equipó con nada de eso. Dios no le dio nada de eso a Moisés. Él solamente le dio una vara. Le dio una vara, la compañía de su hermano Aarón, y la vara, ¿verdad? Y también su propio poder simbolizado en esa vara que llevaba en la mano Moisés. Era lo único con lo que lo había, con lo que lo había equipado. Con eso iba Moisés. Iba con la compañía de su hermano, con la vara que tenía en la mano y con el poder de Dios simbolizado en esa vara. Eso era con lo cual Dios había equipado a Moisés para poder ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Gloria a Dios. Con lo único que Dios le había dado a Moisés, ¿verdad? Y con lo cual él se presentaría delante del faraón para hacer las grandes maravillas que Dios le había mostrado. Primero le había dado tres maravillas, 3 milagros que iba a hacer delante de faraón. Una, ¿verdad? Lo de la culebra. 2, lo de su mano llena de lepra. Y 3, lo del agua derramada en la tierra que se convertiría en sangre. Esas 3 maravillas iba a ir a ver a Faraón. Era la primera visita que Faraón iba a hacer delante de Faraón en Egipto. Y aunque Moisés pudo haber sentido miedo de cumplir esta tarea, yo me imagino que estaba temblando sus piecitos, ¿verdad? Y presentarse, pero aún así aceptó lo que Dios le estaba pidiendo, queridos niños. Él no dijo, no, Señor, que yo no quiero ir. Cuando Dios le dice, a ver, Moisés, ¿quién hizo la boca? ¿Quién le hizo el oído al sordo? Yo estaré en tu boca, Moisés. Y cuando insiste, pero mejor manda otro, Señor. Es que no creo poder, Señor. Y le dice, a ver, Moisés, no conozco a tu hermano Aarón. Mira, ahorita te lo vas a encontrar y él le va a dar mucho gusto encontrarte. Entonces le dirás lo que van a hacer. Te pondrás de acuerdo con tu hermano
Y Él será tu acompañante, Él será tu boca y tú serás mi boca. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Y ahora nosotros somos su boca, queridos niños. Ahora nosotros tenemos que hablar. Moisés fue su boca para poder sacar a su pueblo de la esclavitud. Y ahora nosotros somos su boca para poder llevar el mensaje de la salvación a otros. ¿Se acuerdan la gran comisión que tenemos? Ir y hacer discípulos a toda criatura. Entonces ahora nosotros somos su boca. Ya le dice, tú serás mi boca, yo hablaré por medio de ti. No estamos solos, queridos niños. Entonces, cuando hables a tu compañerito, a tu vecino de que Jesús los ama, tú estás siendo la boca de Dios para poder hablar las maravillas que hay en su palabra de Dios. Todos los textos que has aprendido son las grandes maravillas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y tú puedes ser la boca de Dios para poder llevar también las grandes maravillas de Dios que se encuentran en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, aún así, aunque Moisés aún sentía miedo de presentarse con el faraón, él aceptó la tarea que Dios le estaba dando. Él dijo, sí, Señor, iré. ¿Verdad? Moisés aceptó el pedido de Dios. No importa, queridos niños, no importa, querido radio escucha, lo que estemos pasando, no importa lo que estemos sufriendo en estos momentos como hijos de Dios. Estamos viendo que Dios no es sordo a nuestro clamor, no es sordo a nuestro dolor, no es sordo a nuestras oraciones. Él escuchó el clamor de su pueblo, queridos niños, y mandó a su libertador, a Moisés, lo preparó 80 años para que él pudiera ir a sacar a su pueblo de esa esclavitud. Dios trabaja su tiempo, queridos niños. Y aunque Dios esté trabajando ahorita en tu preciosa vida, en tu pequeña vida, Dios tiene grandes planes para tu vida. Tal vez no los verás a los 12 años, ni a los 15, ni a los 16. Tal vez verás tus planes que tiene Dios para tu vida a los 40, a los 20 o a lo mejor a los 12 años. Pero el tiempo de Dios es su tiempo, no es nuestro tiempo, queridos niños. ¿Vale? Y decíamos que aunque estemos sufriendo en estos momentos, aunque estemos llorando, aunque estemos pidiendo a Dios, ¿se acuerdan lo que decía un texto en nuestra clase anterior? ¿Qué dijo Dios? Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Venid a mí todos los que están sufriendo, los que están llorando, los que tienen problemas, que yo los haré descansar. Yo estoy escuchando su clamor, dice el Señor. Debemos tener la plena seguridad de que Dios está obrando, aún en medio de nuestras grandes tormentas. Dios estaba obrando aún a pesar de que su pueblo estaba sufriendo, estaba siendo esclavizado, siendo oprimido. Dios estaba obrando, ya estaba preparando al líder para poder sacar a su pueblo de esa esclavitud. ¿Se dan cuenta? Aún en medio de ese dolor, Dios estaba ya preparando a un líder. Así nosotros, aún en medio de nuestras grandes tormentas, de nuestros grandes problemas, de nuestras grandes tristezas, Dios está obrando aún en medio de eso, queridos niños. No nos olvidemos. Dios está al cuidado de nosotros. Dios escucha nuestra oración. Aunque nosotros sintamos que no, Dios está al control, el control de todo, absolutamente todo. ¿Ok? Así como Dios no se había olvidado de su pueblo hebreo, ¿verdad? En su cautiverio en Egipto, tampoco se olvidará de nosotros, queridos niños, querido Radio Escucha. Si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios, Él no nos va a fallar. Si no le falló a su pueblo y no le falló a su hijo Abraham, a su hijo Isaac, a su hijo Jacob,
no les falló, Él les cumplió su promesa, ¿verdad? Cuando menos esperemos, también Dios se manifestará en nuestros problemas difíciles, en nuestras situaciones, en nuestras tristezas. Él también se manifestará en nuestras situaciones y nos dará la victoria sobre ellas. Y entonces nos gozaremos juntamente con Él. Pero siempre recordemos que en medio del sufrimiento y la necesidad, Dios nos está preparando para servirle mejor, para que nuestra fe cada vez sea más preciosa, cada vez soportemos más la tentación, seamos más a su corazón, ¿vale? Aún en medio de eso, Él nos está capacitando, Él nos está fortaleciendo, aún en medio de nuestras tristezas, de nuestros problemas, Él está ahí, preparándonos para servirle cada día mejor. Dios llamó a Moisés para un ministerio único, pero también Dios lo preparó, lo estuvimos viendo, Dios lo preparó para ese ministerio y fue en una forma extraordinaria. Moisés tuvo que decidirse también en tomar el llamado de Dios o dejarlo. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Tomó el llamado de Dios. Y en la próxima clase vamos a ver cómo fue y se presentó delante del faraón. Vamos a ver que empieza a trabajar Moisés. Después de 80 años, empieza a trabajar en las manos de Dios para poder libertar el pueblo de Israel, queridos niños. Él tuvo la opción de decir, no, Señor, no quiero. Pero también tuvo la opción de decir, sí, Señor, iré. Y fue. Y en la próxima lección estaremos viendo la primera visita que Moisés y Aarón van a hacerle al faraón. Aquí nos quedamos. Esta fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos radioescuchas. Esta fue nuestra lección del día de hoy. Gloria a Dios. Gracias, muchas gracias. Hoy aprendimos, ¿qué aprendimos, queridos niños? Aprendimos que Dios nunca nos deja solos, que Dios siempre está al tanto de nuestros problemas, que siempre escucha nuestra voz, siempre escucha nuestro clamor. Y Él es misericordioso, Él es justo, Él es verdadero. Él es un Dios que siempre cumple sus promesas. Él dice cuando nosotros decimos, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y también acepto que moriste por mí, que resucitaste y que ahora estás a la diestra del Dios Padre. Y te hago Señor de mi vida. Entonces el Señor dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida y yo me haré cargo de ti. Yo estaré contigo, yo seré tu proveedor, yo seré tu pastor, yo seré tu guía, yo seré tu Dios, yo seré todo. El Señor es nuestro todo, queridos niños. Y dijimos que aún en medio de nuestros problemas, de nuestras tristezas, de nuestras tormentas, por muy fuertes que las veamos, Dios está en medio de ellas y está escuchando nuestro clamor. ¿Vale? Vamos a orar para darle gracias a Dios de nuestro tema del día de hoy. Cierren sus ojitos. Señor bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por el tema del día de hoy, Señor. Muchas gracias, Padre, porque eres un Dios todopoderoso, porque eres un Dios, Señor, que ve, un Dios que siente, un Dios que ama, un Dios que siempre está al tanto de nuestras necesidades,
un Dios que ve nuestras lágrimas, un Dios que siempre está al pendiente de nuestras necesidades, un Dios que aún en medio de nuestras tristezas, que aún en medio de nuestros problemas, tú estás ahí, Señor, trabajando con nosotros, Señor. Haznos, Señor, audibles a tu voz, Señor. Haznos, Señor, entender, Señor, tu amor, entender tu misericordia, Señor, entender que no estamos solos, Señor, entender que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios que todo lo puede, un Dios que para lo que nosotros es imposible, para ti todo es posible, Señor. Señor, haznos entender, Señor, que tenemos un Dios todopoderoso, Señor, un Dios vivo, un Dios que está en los cielos, un Dios que ve todo lo que estamos pasando, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a ser fuertes, Señor, a tener nuestra fe puesta en ti, Señor, a tener nuestros ojos puestos en ti y no en la necesidad y no en el problema, Señor, porque mientras tengamos los ojos en el problema, nunca saldremos de él, Señor. Necesitamos enfocar nuestra vista en ti, Señor, para que ese problema, Señor, se disipe, para que ese problema se arregle, para que esa tristeza se convierta en gozo, para que ese dolor se convierta en gozo, Señor. Ayuda, Señor, a cada niño, Señor, a cada una de las personas, Señor, que está escuchando este programa, Padre. Toca, Señor, tú esos corazones y hazles entender, Señor, que tú eres el Dios poderoso, Señor, el Dios de los imposibles, el Dios que todo lo ve, Señor, el Dios que puede convertir la tristeza en gozo, el Dios que puede convertir ese problema, Señor, en una solución, Señor. Señor, toca los corazones, Señor. Nosotros solamente somos el conducto, Padre. Así como usaste a Moisés, Señor, él solamente fue el instrumento, Padre, pero tú fuiste el que sacaste a tu pueblo de esa esclavitud, Señor. Solamente nosotros somos el conducto, Señor, somos el instrumento, Señor, pero tú eres el que tocas el corazón, Señor, el que obra, Señor, en la vida de cada niño, Señor, en la vida de cada adulto, Señor, que está detrás de estos micrófonos, Señor, detrás de estos medios, Señor. Tú eres el que tocas el corazón, Señor. Tú eres el que renuevas vidas, Padre Santo. Señor, te pido, Señor, por cada uno de los que escuchen este tema, Señor, que seas tú tocando esos corazones, transformando esas vidas, Padre Santo, dando vida a ese corazón, dando vida a esa vida, Padre Santo, a esos huesos muertos, Padre, que tú estés dando vida, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gloria sea a ti, Señor. Gracias por el tema del día de hoy, Señor. Muchas gracias, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Gracias, Señor. Pues nos vemos el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jair 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Dios me los guarde. Dios me los bendiga.